Le damos la bienvenida a todas las personas que han sacado este tiempo para conectarse a los webinars que están realizando la Fundación Universitaria de Popayán en el marco de la Semana Social y en la Facultad de Comunicación Social de la FUP. Siguiendo con nuestra programación de la Semana Social de la FUP, el programa de Comunicación Social y Periodismo quiere dar la bienvenida a este webinar, el uso de las fuentes de información en el tiempo del COVID-19, a cargo del docente Pablo Otero, egresado de Antropología de la Universidad del Cauca y magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Les recordamos a todos silenciar sus micrófonos para que nuestro ponente pueda exponer de la mejor manera posible y pueden colocar sus preguntas en el chat. Al final de la conferencia se pasará a esta ronda de preguntas que Pablo irá contestando una a una. ¿Listo? Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias, Caro, por esa presentación y a todas las personas, a toda la concurrencia, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que esta charla de este momento sea agradable, que les sirva a todos y que vengan con muchos interrogantes que tenemos que ir resolviendo y sobre todo el interés que tenemos que tener, porque este tema que traigo el día de hoy, que nos va a servir a todos mucho, nos ayuda un poco a entender cuáles son las condiciones y las maneras en que nosotros tenemos que asumir la información que se está recibiendo en la actualidad. Bueno, como para iniciar, para todos es sabido que durante muchos años, siglos, milenios, el ser humano es un productor de información constante y continua. No es extraño a nosotros el hecho de, y sobre todo a través de la escritura en especial y de los sistemas de escritura que existen, la necesidad de transformar, tener, integrar, registrar información de muchas maneras. Y eso ha llevado que a lo largo de los siglos los seres humanos busquemos soportes para que esa información se mantenga, ya sea en barro, ya sea en papiro, ya sea también pasarlo al papel, luego ese papel volverlo una serie de cosas que le llamamos códices y que luego se transformarían en libros, y a partir de ella transformar, integrar, preservar, mantener una cantidad de información que si no hubiera sido por ese soporte, pues se habría perdido. Por supuesto, la información contenida en muchos de estos libros, de estos elementos, a veces era problemática, a veces por eso tenía que esconderse, otras veces era perseguida porque tenía un mensaje, tal vez era agresivo o trataba de ciertos temas que de una colectividad no le interesaba que se supiera. Como sea, la información siempre es contundente, siempre afecta, siempre genera un campo de conocimiento, pero también de sensaciones sobre nosotros. Los seres humanos, y de hecho todo ser vivo, por el hecho, sobre todo aquellos que tenemos un sistema nervioso complejo, estamos siempre muy al tanto de las cosas que ocurren en nuestro entorno. Y tenemos la necesidad de entender y tratar eso que ocurre alrededor nuestro, y lo hacemos a través de unos sistemas de interpretación que tienen que ser filtrados por una compleja red de sentidos. Para informarles, los sentidos clásicos no son los únicos, hay al menos 5 o 6 sentidos más que están operando todo el tiempo y que ellos nos ayudan a, digamos, a controlar cierta información externa de tal manera que no nos inunde, ya, de tal manera que no nos sobrepase. Y nuestro cuerpo, integrado por una cantidad de capas y elementos emergentes, pero que a la vez se van constituyendo uno a otro, son una estructura mucho más compleja, se disponen de tal manera que generen una serie de protecciones. Y estas protecciones permiten una u otras, digamos, coordinarse para engendrar vida, pero para que esa vida también sea una vida comprensiva, para que esa vida sea una forma además integrada al espacio en el que está, pero también que transforme ese espacio. Y en ese sentido, los seres humanos, que somos ciertamente, tenemos un soporte biológico extremadamente desarrollado,
pero que no es el único, porque si bien somos animales, somos una serie de animales con una serie de complejidades bastante amplias. Tenemos que comenzar a generar un mundo, o gracias a que hemos generado precisamente un mundo de información muy compleja, pues también tenemos que aprender a tener una serie de sentidos frente a esa información que se nos da, porque es tanta que no se tiene un sistema, digamos, de filtros que nosotros podamos coordinar para poder saber qué es lo que se nos está aportando es verdadero o es falso, sería muy complicado comenzar a tratar esa información. Eso ocurre todo el tiempo, ¿ya? Eso ocurre en todo momento, en situaciones como la nuestra en un momento de pandemia, pero también por fuera de estas situaciones. Es decir, antes de que iniciara todo esto en el mes de marzo, cuando llega aquí a Colombia, pero que ya había iniciado a finales del año pasado en China, digamos, todos los sistemas de información en sí mismos ya estaban abarrotados con una cantidad de información de todo tipo en todas las áreas de conocimiento. Pero cuando llega el COVID y se comienza a presentar y se comienza a expandir alrededor del mundo, pues esto comienza a incrementarse. Sobre todo porque comienzan a aparecer toda una serie de propuestas, ideas, teorías, entre comillas, que quieren dar explicación a, sobre todo, cuál es el origen, cuál es el principio, de dónde se inició, qué es lo que se sabe del COVID, cuáles son las condiciones iniciales que permiten que él se constituya y comience a generarse. Entonces comienza, por supuesto, a aparecer la especulación, el amarillismo, el sensacionalismo, y nosotros que lastimosamente, algunos incluso creyéndolo en el ámbito político, consideramos o consideran algunos que se está en una época de la posverdad, entonces se comienza a admitir cualquier tipo de relato como posible o verdadero. Y resulta que esto no es así, por supuesto. Ya hay formas de saber lo que es la verdad, hay formas de saber qué es cierto y qué no lo es, pero lastimosamente este tipo de sistemas no son los que se filtran, sino que se han pasado, digamos, a las fuentes informativas de manera directa cierta información que no solo no es contrastada, sino que además simplemente alimentan una serie de especulaciones o ideas que la gente suele tener. Especialmente porque los seres humanos tenemos algo que son sesgos cognitivos y esos sesgos son aprovechados muchísimos por la propaganda, muchísimos por ciertos mensajes corporativos o ciertas ideologías para poder acrecentar muchísimo más el valor de aquello que dicen o que pretenden hacer, dar a creer o conocer a través de su mensaje particular. Entonces, es muy importante para nosotros que ustedes como estudiantes de comunicación social, que aprendan a hacer y a generar unos muy buenos filtros de identificación de la información que se está recibiendo exteriormente. Así como nuestros ojos filtran la información externa visual y lumínica, porque ya no pasa de manera directa, y así como el oído matiza todo la cantidad de sonidos que pueden existir en el exterior y tiene un rango de aceptación y otro de hasta dónde puede o no escuchar, nosotros también deberíamos tener un sentido muy bien desarrollado para distinguir qué noticia es cierta y cuál no. Esto, por supuesto, está amarrado con las consideraciones ideológicas, religiosas, de creencias y mentales que nosotros tengamos. Por supuesto, eso en sí mismo no es negativo, pero tenemos que saber tenerlo a raya para identificar cuando una noticia es falsa o es verdadera. Y sobre todo para que no nos lleve a cosas como asumir posiciones ya irreductibles y que no se puede ir más allá, como el llamado sesgo de punto ciego. Una persona favorece una idea y solo esa idea porque es la única que le gusta. Y por supuesto todo lo que vaya a provenir de manera contraria a ella pues será automáticamente refutado y esto no es así. Quizás el COVID me ha llamado muchísimo la atención, ha revivido muchísimo esto que yo he intentado muchas veces trabajar, que es difícil, pero que ha existido a lo largo de muchas generaciones y que en la historia se ha desarrollado por miles de cosas,
y especialmente en el ámbito histórico, y son las teorías de conspiración. Entonces, me llama mucho la atención, eso lo hablé en el espacio que tengo los jueves en la noche en Instagram, y trabajé sobre los temas de origen del COVID, dónde se originó, y encontré que hay cerca de 28 teorías de conspiración que uno puede recoger en Internet. 28 teorías de conspiración que claramente unas a otras se contradicen y que comienzan a entrar en contra, porque si una de ellas llega a ser cierta, pues las demás se anulan. Pero esto muchas veces no lo ven aquellas personas que pregonan o que piensan que estas son las teorías más factibles, y llegan incluso a tener en cuenta muchas, varias a la vez, porque creen que soluciona de manera más simple el problema, cuando en realidad la solución al origen del COVID es mucho más simple y tiene que ver con procesos naturales que se han dado durante siglos. Ya la historia nos registra cerca de 40 pandemias anteriores que han pasado por la humanidad, solo las registradas, estamos hablando, es decir, cuando tenemos parte de un registro histórico al que se puede ir y saber que eso existió y que ese momento se dio. Y eso que no estamos hablando de aquellas que, o al menos yo no estoy mencionando aquellas que se pueden descubrir a partir de análisis paleontológico, que se pueden encontrar en poblaciones humanas u homínidas, es decir, entre comillas, humanoides paralelos al ser humano, al Homo sapiens, que también tuvieron que sufrir muchísimas epidemias que posiblemente se pueden haber transformado en pandemias. Pero bueno, el punto es que resulta que para uno tener un buen filtro informativo debe paradójicamente tener previamente bastante información. Es decir, que cuando uno lee una información, muchas veces el mensaje, lo codificado allí, en esa nota, en ese video, en el ensayo, en ese documento, tiene que tener un antecedente de conocimiento de muchos de los términos que están allí implicados. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, saber, y preguntaba a mucha gente, qué es lo que entendían por un virus. Y para las personas muchas veces era una entidad básicamente fantasmal. Cuando el primer caso llega aquí a Popayán, que se registra y que se detecte y se sabe que hay alguien que tiene el COVID, la gente ya pensaba que eso iba a estar en el aire ya inmediatamente flotando por el mero hecho de que la persona llegó a la ciudad. Es como si automáticamente se hubiera infectado todo. Entonces ya inmediatamente todo el mundo se entró al pánico y no comienza a tomar las medidas que se sugieren, que son buenas, que son necesarias, atención, que no estoy hablando en contra de ellos, sino que son necesarias, pero hay que tomarlas de manera inteligente, ¿ya? Hay que tomarlas de una manera no solo precavida, sino sabiendo en qué contextos deben funcionar. ¿Ya? Yo creo que hay gente que del susto hasta dormía con el tapabocas y era parte ya de la pijama. Entonces, no se trata exclusivamente de eso, se trata de comprender exactamente qué implicaba un virus. Yo creo que muchas personas en este momento ya comienzan a despertarse a la realidad de que eso existe y de que evidentemente es parte de la realidad y del hecho de ser biológicos. ¿Ya? Porque los virus han jugado un papel decisivo en los cambios y en las transformaciones y en las evoluciones de las especies. No en vano también podría ser este el caso, donde simplemente este agente microbiano, bueno, no es tanto microbiano, pero este microagente comienza a aportar una suerte de información y que logre ser registrada tal vez en nuestro cuerpo. Ahora, atención, los virus no son los únicos microorganismos que pueden causar contagios. Existen los priones, existen las bacterias, los protozoarios. Hay muchísimos más. En la naturaleza hay una gran cantidad de formas y eso en sí mismo no es ni malo ni es bueno, sino que simplemente así opera la naturaleza. Pero ojo, atención, cuando este tipo de información no se tiene previamente al leer otra información, entonces, ¿qué hace la mente? Comienza a suplir lo que nosotros, la información que me están dando. Entonces, si uno asume, comienza a rellenar con huecos a partir de muchas creencias o ideas que uno tiene para poder darle soporte a esa información que está allí. Porque, ojo, las palabras en sí mismas, hasta que uno no les dé un contenido preciso, son totalmente vacías. Es decir, si yo hablo
por ejemplo, de un protozoario o hablo de un prión, la gente, las personas, hasta que no entiendan y no llenen de contenido esa palabra, pueden llenar esa palabra con cualquier cosa que se imagine. Y eso hace y dificulta la comprensión de los textos. Entonces, muchas veces los textos no es que estén redactados para dar una información incorrecta, sino que la población entiende mal las cosas. Y esa información suele luego replicarse, ojo, no la buena, sino la gente cómo la entiende. Y una de las cosas que más ha permeado y dañado, digamos, la forma de entender este fenómeno son las famosas cadenas de WhatsApp. Me llama la atención cada rato, hay personas que me mandan, mira esta cadena de WhatsApp, decime si es verdad o no. Por supuesto, la mayoría de ellas logran ser una total mentira y un fraude, porque no solamente se basan en malas lecturas de algunos documentos, sino que cuando uno revisa, hay veces han ocurrido fenómenos ya de corte perceptual, es decir, yo leo esa información así porque para mí es así, pero en realidad no lo es, y tergiverso esa información. Muchas veces, en la mayoría de veces, noto que es por ignorancia, y hay en otros casos donde de manera más grave lo hacen de manera intencional y tergiversan la información con el fin de asustar, de generar pánico, de ver la reacción de las personas, qué hacen y qué hacen frente a eso. Entonces, eso incluso es tan grave que por eso, junto a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud llegó a llamarle a esto una infodemia, es decir, una pandemia de información en la que comienza a crecerse de manera exagerada y sin control, pero ya no un virus de corte de ARN o genético, sino memético. Y aquí viene a jugar un papel importante el concepto del meme, que no es el meme como la imagen con información graciosa, sino el meme como un sistema mínimo de portar ideas que se transmiten una a otra y que se replican de una manera amplísima, ¿ya? Esto es un concepto utilizado por algunos biólogos, en especial por Richard Dawkins, que lo acuñó para hacer un contrarrelato en los términos de la cultura de lo que vendrían a ser los genes, ¿ya? Así como los genes digamos, transmiten la información de una generación a otra para establecer para organizarlo, los memes vendrían siendo un sistema de información mínima que se pasa de una generación a otra y que establecen, digamos, los vínculos simbólicos, ideológicos que las personas van a tener. Entonces, por ejemplo, habría memes para el pensamiento conservador, habría memes para el pensamiento de izquierda, porque son ideas que en últimas se instalan en la mente de la gente y las personas comulgan o no con ellos y los reproducen. Ahora, ¿es esto más allá de si es cierto o no? Lo interesante es saber que hay formas y hay sistemas de corroborar esa información para entender que eso es cierto o no. El problema es que en la actualidad muchas de las personas le tienen miedo a lo cierto y sobre todo porque lastimosamente incluso por muchos sistemas escolares se ha relativizado la verdad y le han hecho creer a las personas que la verdad es algo que no existe, que es relativo, que no se puede comprobar, que la verdad son múltiples, cuando en realidad esto no es cierto. El proceso de esto viene mucho a partir de en los años 70, cuando aparece en el mundo académico una suerte de autores que luego serían denominados como posmodernos, y en los que ellos van a cuestionar muchos de los grandes relatos, ya sea el cristianismo, ya sea el marxismo, ya sea el liberalismo y también el gran proceso de la ilustración, y con ella a cuestionar a la ciencia como un relato más. Entonces la gente tiene una sensación muy ambigua frente a la ciencia. ¿Por qué lo tiene? Porque en primer lugar, la mayoría de las personas o buena parte de la población no tiene una buena preparación en el ámbito de la ciencia. Es decir, piensan que la ciencia, y tienen unos imaginarios muy fuertes, arraigados, piensan que la ciencia simplemente es hacer experimentos para dominar a otros, o que el científico o los científicos son simplemente gente loca que se dedica a trabajar con la materia en ámbitos extrañísimos y que la mayoría de la gente no lo va a comprender. Y eso nos lleva a muchas veces a pensar que la ciencia es única y exclusivamente para personas geniales. Entonces las personas suelen crear una separación entre el científico
y las personas que no se dedican a la ciencia. Y esto, por supuesto, es totalmente falso, ¿ya? En la ciencia no todas las personas son genias, por supuesto, hay genios, claro que los hay, pero no se trata de eso. De hecho, muchas veces los genios no es que aporten tanto como suele creerse, y hay veces pueden llegar incluso a entorpecer el proceso científico normal en el desarrollo de determinados temas por, digamos, persistir en unas ideas personales que son las que ellos quieren patrocinar por ser obviamente la de ellos. Y eso nos lleva a un sesgo egocéntrico. Pero bueno, el punto es que la ciencia no intenta, por supuesto tiene un lenguaje especial y no intenta dar una explicación única y total frente a un fenómeno, que es lo que espera la gente, porque la gente está acostumbrada, la mayoría de las personas están acostumbradas a esperar una verdad absolutamente certera, 100% sin equivocaciones frente a cosas como la ciencia. O sea, cuando le preguntan qué es un virus y el científico le da la respuesta, no lo cree. Y cuando le da otro tipo de afirmación que debería ser creíble, no la aceptan y prefieren y optan por otras alternativas que cumplen más con la fantasía que tenemos al respecto de cierto fenómeno que lo que se está evidenciando cada vez más en la medida en que se estudia un fenómeno. El COVID ha sido un ejemplo interesantísimo de esto. Por ejemplo, me llamaba la atención que una de las primeras reacciones que uno encontraba en la red es que habían personas que ponían mensajes donde decían, miren, los coronavirus ya estaban, esto es un ataque biológico porque aquí en este aerosol dice que ataca coronavirus, o sea que estos nos están volviendo a atacar con ellos y ya lo conocían. Entonces tocaba explicar que los coronavirus ya eran una familia de virus muy conocidas en tiempos, desde los años 60 aproximadamente, donde ya se habían detectado los primeros coronavirus, pero que este era nuevo y que precisamente por eso se trataba se generaba alerta, porque no se había registrado y no se tenía información al respecto. Entonces, por supuesto, muchas personas, yo vi esa cadena, a mí me llegó parte de eso, informando de que ya estaban los coronavirus y era parte de un proyecto malísimo del nuevo orden mundial que nos quiere contaminar a todos y nos quiere, digamos, suprimir nuestra individualidad. Ahora, yo no niego, y esto no es, por supuesto, no hay forma muchas veces de negarlo de manera contundente, porque en efecto existen conspiraciones, pero las conspiraciones que existen no son tan fantásticas como la mayoría de la gente suele presentar en este tipo de cadenas o en este tipo de documentos y en especial en blogs muy oscuros y que uno nunca sabe qué hay detrás. Yo incluso he escuchado escuchar a David Icke, que es el famoso, digamos, padre, entre comillas, de la teoría de los reptilianos, donde básicamente el COVID, por supuesto, es un arma hecha por la élite que ha sido mandada por los reptilianos. Entonces yo, oyendo esa entrevista que le hacían a él, me llamaba la atención, era no el hecho de que él lo dijera, porque es él, y él tiene que decirlo, él sigue con su cuento, pero lo interesante era la cantidad de personas que creían eso sin ningún filtro y sin un cuestionamiento hacia lo que él decía, sobre todo viendo que se contradecía en muchísimos puntos, tanto de lo que él había dicho como lo que estaba diciendo en su propia entrevista. Sobre todo porque hay personas que no tienen el interés de ver las afirmaciones de un determinado individuo en épocas y en diferentes momentos. Es decir, uno debe ver la trayectoria de quien hace una afirmación con respecto a un tema para saber si es coherente. No el hecho de si se cambia o no, porque la ciencia, por ejemplo, también cambia, pero la diferencia de la ciencia cuando cambia es que es autocorrectiva. Es decir, no inicia con la verdad, pero la busca y sabe que en algún momento, mientras está en la búsqueda, sufre transformaciones porque va mejorando el proceso del conocimiento. Mientras que en el caso de las teorías de conspiración es al contrario. Las teorías de conspiración funcionan con un modelo general que debe ser aplicado a todos los casos y que difícilmente cambia. Lo que cambia es simplemente las que evidentemente deben cambiar porque son otras, pero ellos deben acomodarla al modelo.
Este asunto del nuevo orden mundial yo lo vengo escuchando desde los años 70. ¿Y por qué digo de los años 70 si yo no soy tan viejo? Por una sencilla razón, porque en la casa habían libros conspiranoicos que eran de los años 70 y en esa época fueron muy populares, en especial acá publicaba el Círculo de Lectores, y ya desde ese entonces, incluso desde mucho tiempo atrás, por supuesto, si uno recoge mucha información, pero a mí eso me llegaron en los años 80, yo los leía en la casa, los hojeaba, en algún momento hasta me los creía, porque yo era un joven y era con una mente muy voluble y susceptible de aceptar cualquier cosa, y menos cuando no había forma de contrastarla. Pero en la medida en que fueron cambiando las circunstancias, yo me di cuenta que los autores iban cambiando las predicciones, y esas predicciones no se cumplían. Es decir, cada año aparecía que iba a llegar el nuevo orden mundial y dice, pero nunca llega. ¿Qué pasa con este nuevo orden mundial? Claro, lo que pasa es que en realidad lo que las personas no solemos aceptar es que en realidad estamos frente a un nuevo desorden mundial. Es decir, el mismo desorden de siempre, y lo que nos cuesta trabajo aceptar es que nuestros gobernantes son incompetentes, los de todos los países, casi sin distinción, unos mejor que otros sin duda, pero lo que opera en realidad al momento de trabajar en ámbitos políticos, gubernamentales, económicos, es un desorden, ¿ya? Lo que pasa es que las teorías de conspiración, y esto es una idea que yo tengo al respecto, es una forma o una suerte de ilusión de control que queremos tener o pensar tener para poder dar una suerte de control sobre algo que claramente no está controlado, ¿ya? Es decir, no nos gusta pensar que el mundo es un desorden, sino que alguien tiene que controlarlo porque nos es más creíble eso, y nos parece que es mejor así y nos da menos susto. Sin duda el caos es una de las fuentes de miedo de muchas personas, pero hay veces hay que asumir que ese caos no siempre es tan azaroso, que hay, por supuesto, hay por supuesto una suerte de determinismo, pero ese determinismo tampoco va de la mano de una voluntad humana y que esté dominando en todos los campos y todas las acciones de los seres humanos. En realidad, el panorama es mucho más complejo, y por eso cosas como las teorías de conspiración lo que intentan es simplificar de una manera muy burda cosas complejísimas que le ocurren a todos los ciudadanos, que le ocurren a todas las naciones, y en las que claramente tanto gobernantes como gobernados estamos en una clara confusión, porque este tema del COVID en muchos casos pues se nos salió de las manos y los gobiernos no estaban preparados para eso. Ahora, ¿hay forma de explicar por qué no estaban preparados? Es súper sencillo, ¿no? Y una de ellas es por el énfasis que en el modelo neoliberal se le dan a los procesos económicos sin tener en cuenta el soporte previo que debe haber en ellos en términos de la salud y la educación. Y eso hace que y eso es un problema en grande, ¿no? Porque no se invierte en la salud, pero esa salud, si se llega a invertir, no es con un fin muy claro, un fin que debería ser el de proveer gente saludable que esté dispuesta a estudiar, y ese estudio a la vez mejore las condiciones de vida de los demás. De tal manera que el planteamiento neoliberal es sesgar y minimizar la capacidad de estudio de los ciudadanos, generar una serie de, yo les llamo sectas de especialistas, por la que haya pocos y que solo a ellos se les paga mucho, mientras que lo ideal es que hubiera muchos especialistas en varias áreas, de tal manera que se pudiera suplir una cantidad de áreas de conocimiento que no se están tratando, y poder, por supuesto, ampliar los conocimientos al respecto. Pero, por supuesto, esto no es un buen negocio y no le sirve al sistema neoliberal tal como está. Ahora, eso no implica tampoco que vamos a cambiar las teorías de conspiración por una suerte de culpabilización total y absoluta hacia el modelo neoliberal. El ser humano ha estado mal mucho antes de que el capitalismo naciera, y mucho antes de que el neoliberalismo se expresara en sus términos políticos. Eso tiene que ver en gran medida por un problema que es más de corte tanto personal como colectivo, y es asumir las riendas de que los seres humanos tenemos que ser la especie que conozca a su mundo y que asuma que el conocimiento del mundo tiene que hacerse para transformar las condiciones sociales y aún más las condiciones ecológicas.
de nuestro entorno, mejorar el mundo y cambiarlo y transformarlo a partir del conocimiento que cada vez adquirimos de una mejor manera. Por supuesto, esto incluye que tenemos que tener no solo en el ámbito científico tener un desarrollo amplio, sino también tener una mirada ética muy profunda. Se debe desarrollar una ética muy profunda y una política muy clara y generacional para poder implementar esa ciencia de la manera más apropiada. Es decir, si descubrimos, por ejemplo, cómo controlar virus y bacterias, está muy bien, pero no es con el fin de manipularlas para hacer mal, ¿ya? No es con el fin de hacer daño, cosa que se ha hecho. Precisamente eso es lo que ha sido el motivo para algunos llegar a creer que esto era una guerra biológica, pero fácilmente eso se puede descartar por el hecho precisamente que el código genético del COVID pues no indica en ningún momento que haya trazas de manipulación, sino por el contrario fue un proceso producto de un encuentro seguramente entre dos virus que se modelaron a sí mismos en un agente que luego fue el que permitió dar la zoonosis en algún huésped, ya en algún huésped animal que permitió dar ese salto, esa transformación. Ahora bien, es más fácil narrar ese panorama complejo, que lo estoy minimizando, por supuesto, con objetivo de dar la charla, o contar la historia de que simplemente Bill Gates nos quiere dominar a todos y que como él hizo el virus de los computadores, entonces también hizo el virus o ayudó a patrocinar a que se generara el virus del COVID, en una analogía muy insegura y muy incierta de la relación que hay entre los virus informáticos con el sistema del Microsoft, que como sabemos es el que permite virus y así se genera un negocio grande. Pues resulta que no, que eso es una analogía muy insegura y que no hay trazas de seguridad de que Bill Gates esté detrás de eso y que más bien se debe eso a un bulo o una idea falsa que se genera y que tiene que ver mucho con la contrapropaganda. Yo estoy detrás, no conozco mucho y yo sé que para allá va este tema. Yo sé que para algunos tal vez les parece extraño y vayan a reaccionar a la información que voy a dar, pero yo estoy viendo que detrás de ese asunto del 5G también hay un problema de masa económico y una disputa entre grandes empresas que la realidad que hay que sea una amenaza de esa tecnología. Es decir, es un tema, apenas lo estoy estudiando, quiero verlo con mayor estudio, pero lo que me estoy dando cuenta es que en realidad lo que logro entrever, hay un problema económico y una suerte de disputas entre empresas por hacer ver quién es el que tiene el mejor sistema para el 5G. Y no es tanto el hecho de que el 5G sea bueno o malo, sino que se quiere tumbar a la empresa, especialmente a Huawei, para que no llegue a ciertos países donde ella ya está ofreciendo este sistema. Ahora, no estoy defendiéndolo, no lo conozco con exactitud, quisiera averiguar un poco más para determinar qué tan de cierto hay en esa información de si afecta o no afecta a la salud humana. Pero hay que tener en cuenta algo, que con anterioridad ya se había lanzado información contra el 4G y el 3G, y nada de eso resultó ser cierto, ¿ya? Es decir, que muchas veces socialmente olvidamos que la información, las mismas mentiras toman diferentes objetos o sujetos para tratarlos y remodelar esa misma categoría de mentira, pero expresada con otro ingrediente material. Y como el mecanismo funciona, entonces suele ser aceptado de una manera muy fácil y muy sencilla. Bueno, yo quisiera traer aquí algunas recomendaciones que nosotros deberíamos tener a la hora de tratar que nosotros vemos en nuestro entorno. Lo primero, pues hay que, cuando veamos, por ejemplo, casos de videos de YouTube, que hay muchísimos y muchos de ellos son tremendamente malos, lo primero que uno tiene que hacer es ver en el video, fijarse muy bien en la descripción antes de verlo. Un canal, si es serio y si se toma el tiempo, tienen que darle la descripción abajo y ver a qué categoría corresponde esa información.
muchos de ellos, la gente asume la información que está allí sin darse cuenta que, por ejemplo, el canal está presentando esa información como entretenimiento, o muchas veces incluso puede llegar a ser una parodia. Y hay personas que han pasado información de un determinado canal como cierta cuando en realidad se está parodiando algo. Entonces es muy importante, lo repito, fijarse en la descripción de qué categoría o a qué categoría corresponde ese video para saber qué actitud tomar frente a él y no tomar decisiones basándose en esa información que está allí suministrada. Ahora bien, si ese video en su descripción corresponde a un ámbito de aprendizaje, a un ámbito tecnológico, a un ámbito científico, no es suficiente con eso, sino que debe uno corroborar la información suministrada y ¿eso cómo se hace? Si la persona no es muy diestra en buscar información científica, yo le recomiendo algo. Copien la palabra o las palabras claves, búsquela en Google y en Google Académico para ver qué información arrojan al respecto. ¿Ya? Muchas veces los mismos canales en la parte de abajo, en la parte inferior, suelen suministrar enlaces donde ellos tomaron esa información y en las que se basaron para hacer los videos. Lean esa información que está allí, porque uno no debe creerla automáticamente eso que me está dando lo que me está dando ese canal. Por más que me parezca interesante, por más chusca o bonita o más bonito que esté el autor o la autora del video, yo debo cuestionar. Uno no puede caer en una cosa que se llama el recurso de autoridad, que porque alguien es esto o tal cosa, es determinado autor, entonces simplemente eso es cierto. Nosotros no podemos tomar el recurso de autoridad como un recurso para determinar la verdad. Entonces, eso nos lleva también a que examinando esas páginas, viendo los enlaces que estos canales ofrecen, examinarlas muy bien y ver qué tan creíbles son. Y si se trata de fuentes de primera mano, como papers, por ejemplo, o documentos especializados en términos científicos, o si son de segunda mano, que también pueden ser buenos, que son documentos divulgativos. Y ahí hay que tener mucha atención porque nosotros tenemos que ver cuál es el grado de divulgación y qué páginas son las que nos ofrecen esa divulgación que se está presentando. Ahora más adelante vamos a ver una imagen en la que vamos a ver algunas de las fuentes. Eso sí están en inglés, sería interesante hacer un trabajo de eso mismo en español, en la que nosotros podemos ver cuáles son las páginas más confiables a las menos confiables y sobre todo aquellas que están marcadas por una ideología, ya sea de derecha o de izquierda, y que tienen el sentido o el objetivo de darnos una motivación especial agregada aparte del elemento que se quiere conocer. Es decir, puede ser un periódico de izquierda, pero nos está dando una información certera, y está bien que nos esté dando una información como tal, pero muchas veces suelen agregarle al elemento verdadero, al elemento no ficcional, elementos más bien ideológicos que hacen y determinen o que encaucen nuestra motivación hacia para tomar ciertas, digamos, actitudes que deberíamos tener frente al grupo que se opone. Y eso ya depende de nosotros si creemos o si no tomamos esa información al respecto. ¿Qué pasa en el caso de la famosísima Wikipedia? ¿Qué hacer con Wikipedia? Wikipedia tiene un problema y tiene cosas a favor. Puede ser muy buen elemento para iniciar, pero ciertamente no es un documento que sirva como carácter académico. Es decir, para iniciar en una información que nosotros no conocemos, sirve como base para iniciarlo y para comenzar a investigar un determinado tema. Yo sugiero y recomiendo, eso sí, de Wikipedia, que las personas se fijen en los enlaces que hay abajo, ver si todavía están activos y buscar los PDFs en los que se basaron para hacer el documento. Suele pasar que todo depende en qué idioma estemos hablando. Resulta que Wikipedia en inglés es mucho más fiable que Wikipedia en español. Eso en gran parte se debe a que, lastimosamente, en español muchas fuentes buenas, por supuesto que las hay, pero no hay las suficientes como para uno basarse
en información de carácter científico. Es decir, la divulgación científica en español, a pesar de unos excelentes canales y páginas que existen, en realidad apenas está comenzando. Entonces, eso hace que la Wikipedia en inglés sea una fuente de información más fiable. Ahora, eso también, lastimosamente, Wikipedia no deja verlo a los autores, ¿ya? Porque hay artículos de Wikipedia que están hechos por autores que saben del tema y que perfectamente son fuentes de información fiable sobre cierto tema. Por ejemplo, yo me encontré hace unos años cuando hice un curso de egiptología, me encontré artículos de egiptólogos muy reputados a nivel internacional que ellos habían dejado la información en Wikipedia y era fiable porque no eran los propios autores y además porque ellos habían hecho una larga, pero como el artículo, salvo, si no es porque el autor mismo me lo dice, yo no puedo identificar qué tan fiable es el artículo, sino hasta que el autor me lo dice. Entonces, es muy difícil porque no está registrado por nombre y autor el artículo en Wikipedia, lo cual debería en cierto sentido ser bueno, aunque la política de la propia Wikipedia no lo deja. Ahora bien, hay otra cosa importante que no hay que olvidar. No confiarse por el hecho de que la información esté escrita en un libro. Muchas veces las personas me dicen, mire, tal fulanito de tal dice eso. Yo digo, sí, pero eso es mentira por esto y esto. Dice, sí, pero es que él escribió un libro y utiliza el recurso del libro como si fuera un recurso final para poder determinar la verdad de un asunto. Ni eso, ni el hecho de que alguien haya hecho un documental, tanto libros como documentales, pueden falsear la información a través de muchísimos sistemas de edición y por lo tanto no son fiables totalmente. Eso depende mucho de quién y con qué objetivos escribió el libro y en qué época lo hizo también. En esto lleva a otra cosa muy riesgosa que también se está dando y es casi que el fenómeno contrario, y es la expertitis, ¿no? Ahora todo el mundo salió virólogo, todo el mundo sabe de pandemias, todo el mundo dice que el virus se quita con agua de panela, que el virus se quita echándose talcos en la cara, que el virus se quita poniéndose un collar de tal o que yo considero que eso es lo que me va a salvar. O sea, salen expertos por lado de todas las ramas, cuando muchas veces ni los mismos expertos dedicados a la virología, dedicados a los temas biológicos en este aspecto, ni siquiera lo saben con seguridad. Entonces, es muy peligroso que hayan personas que opinen porque sí, sin conocimiento alguno, de una serie de temas que todavía ni siquiera se tienen un control y un conocimiento exacto. Hay que saber confiar en las personas que se han dedicado de manera específica y han dedicado su vida a conocer algo. Entonces me llama mucho la atención que dice, fulanito de tal dice que el COVID es mentira, pero un virólogo habla y explica y a él no se le cree. Y no se le cree en gran parte porque nosotros tenemos una suerte de reacción contraria frente a los expertos y consideramos que de algún modo, por hacer parte de una institución, cosa que también en parte sirve para que las instituciones se mosqueen, piensen un poquito al respecto, y es la desconfianza que la población en general les ha tomado. La gente cree en la NASA, la gente no cree en los gobiernos, la gente no cree en las instituciones, y en parte es bueno en la medida en que las mismas instituciones deben aprender a ser creíbles frente a la sociedad, pero la sociedad debe entender que no todo el mundo nos está mintiendo ni todo es un complot. Yo creo, y aquí yo sé que de pronto va a molestar a algunos, pero si algún autor ha ayudado a que esto se acreciente y a que esto se matice y se vaya arraigando en el espíritu de ciertos académicos y de cierta parte de la población, especialmente aquellas que se consideran contestatarias, es sin duda Michel Foucault, que para mí, a mi modo de ver, lo único que hizo, a grandes rasgos, por supuesto, hay obras de él muy interesantes, pero en general, toda la información que él da no tiene nada que ver con la ciencia y se desmiente cada vez más. Y ha creado un sistema o una idea
en las personas de que todo está siendo controlado y que estamos siendo dominados y que hay un miedo y hay un pavor en sí a las instituciones, cuando las instituciones en general pueden ser simplemente un sistema colectivo para poder organizar tanto información y muchas cosas. Ahora, no estoy diciendo que sean perfectas ni que sean buenas, pero no hay que crear una imagen de terror frente a ellas en sí mismas, sino que deben, por supuesto, ser reacomodadas, reestructuradas, cambiadas si es necesario, destruidas en otros casos, pero en sí mismas no son malas ni negativas. Entonces, y eso nos ha llevado por lo mismo que les decía, el postestructuralismo como el posmodernismo llevó o generó una desconfianza hacia la ciencia, cuando en realidad la ciencia en sí misma puede llegar a ser confiable o no en la medida en que nosotros aprendamos a profundizar en ella y a generar nuevos campos de conocimiento que nos ayuden a entender mejor las cosas. Hay que también tener mucho cuidado con los rumores, la forma en que se arman, la forma en que los transmitimos. Un rumor es muy fácil de provocar y es muy difícil de desmentir. Y ellas son los que más generan desconfianza, desinformación. Me llamaba mucho la atención, inmediatamente apenas comenzó a surgir el COVID, las reacciones, y ahorita más aún en términos políticos eso se revive, especialmente con lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, y la necesidad de comenzar a hacer xenófobos y a generar un miedo en especial a China, ¿no? Por todos los proyectos que tiene, tanto de orden económico, expansivo, tal vez militar. Pero más allá de eso, el problema es que comienza a volverse eso actitudinal y el trato hacia miembros del pueblo chino, pues comienzan a verse muy fuertes y a tratarlos de una manera pues terriblemente despectiva y mal. Y eso hay que tratarlo con mucho cuidado. No se trata, por supuesto, de culpabilizar específicamente a nadie, sino que hay que conocer y no llegar a ese tipo de cosas tan, ¿no? Ahora bien, ya para ir dándole una, ir cerrando esto, yo quisiera simplemente comenzar a preguntarme, porque ya estoy dando como un poco la enfermedad, describiendo qué es lo que pasa, cuáles son los problemas con el uso de información, con ciertas creencias, cierta información falsa que comienza a trabajar allí y a operar socialmente. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que una fuente es confiable? ¿Ya? Esa sería la pregunta. ¿Cómo saber cuándo una fuente es confiable? ¿Qué debemos hacer para determinar si es buena o es mala, ¿no? Y aquí viene algo importante. Hay que entender que el problema en sí mismo no es el hecho de que se mienta como tal, sino el hecho de cómo se maneja la información y cómo lleva eso a que la gente crea cosas. Anteayer y ayer me di cuenta, y un ejemplo patente sin ser el caso del COVID, me llamó muchísimo la atención que veía en canales y en alguna nota de prensa donde se hacían afirmaciones como estas sobre las que yo ya dudaba inmediatamente diciendo, esto no puede ser. O sea, es tan increíble la noticia que en realidad me parece que es más producto de la mala redacción y de la falta de comprensión de los redactores del fenómeno que se está estudiando. ¿Qué es lo que pasó? Vi la noticia de que en la Antártida, a partir de un experimento que se está haciendo con un sistema de antenas llamada ANITA, se han descubierto parece ser que un nuevo tipo de partículas. Y algunos ya saltaron a decir que eso eran pruebas de un universo paralelo. Cuando se examina exactamente lo que la física dice, no tiene nada que ver con la noticia más sensacional. Yo creo que no pasaría tanto si se dice, ay, se descubrió una nueva partícula. A la gente le importa un carajo las partículas, elementales en general, ¿ya? Salvo a los físicos que les encantan esas vainas bien raras y dicen, me interesa descubrir qué es o saber qué se ha descubierto, de resto no. Pero para poder que esa noticia se vuelva interesante y comienza a que la gente la reproduzca y la pase de un lado a otro, pues no diga eso, diga que se están viendo pruebas de un universo paralelo, cuando en realidad eso es totalmente falso. ¿Ya? Es apenas un experimento inicial que debe comenzar a saber, y a miles de científicos tienen que comenzar a observar,
y a determinar exactamente de qué se trata. Pero bueno, esperemos ahí. Pero eso es un ejemplo de lo que yo les digo del llamado sensacionalismo. ¿Qué ojo? Atención, y piensen estas palabritas porque no las vamos a poder, trabajar del todo. El sensacionalismo fuerte, es tan fuerte que está atado a una serie de sesgos que se presentan muchísimo en el periodismo. Y los periodistas y los comunicadores tienen que tener mucho cuidado con esto porque comienzan a producirse cosas que alteran su trabajo. Uno de ellos es, por supuesto, es el llamado sesgo mediático o informativo, que a su vez, o sea, el sensacionalismo es producto de eso, pero también produce otra serie de cosas. Está el sesgo de las notas de prensa, es decir, yo tengo un fin político, ideológico y lo muevo hacia allá y hago que determinada estructura de pensamiento político sea la que me determine el escrito. Hay también un sesgo de carácter corporativo, es decir, yo para quién trabajo y me interesa que mi corporación esté bien y por lo tanto yo determino esta información y la manejo hacia allá. Y hay también un sesgo de información científica y es pensar que si yo publico ciertos o no determinados resultados, en función de ciertos criterios científicos, van a ser más interesantes, como el que yo estoy diciendo. Es decir, hubo una época, y todavía existe, que se quieren buscar pruebas de que hay un universo del caso. ¿Ya? Es decir, no puedo forzar yo una noticia de la búsqueda o el estudio de los universos paralelos con un experimento puntual que se está haciendo sobre un área del mundo. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, vuelvo y lo repito, el problema no es en sí que se mienta. El ser humano, lastimosamente, y contrario a lo que sostenía Aristóteles, que en el principio de la metafísica decía que al ser humano le gustaba la verdad, yo no creo eso. Al ser humano le encanta que le mientan, le encantan que le echen cuentos. Y eso no está mal en sí porque para eso tenemos narrativas y las narrativas son necesarias para estructurar y darle cierta dinámica a la mente. El problema es cuando no las creemos, cuando pensamos que esos son un correlato de la verdad y no una forma de expresar la verdad a partir de elementos literarios. Yo he escrito cuentos, pero yo esos cuentos sé que no existen en la realidad. Por eso, es más, lo bonito es que no existen en la realidad y que hacen parte del proceso de imaginación. Por supuesto, eso no quiere decir de la fantasía que puedan llegar a ser realizables. El caso típico es las fantasías de H.G. Wells o del mismo Julio Verne, que para su época él las veía como una imposibilidad, pero que sirvieron de motivación para otros en el futuro. O sea, no, eso no niega eso. Lo importante es saber distinguir qué es lo verdadero de lo falso, y eso es muy importante para poder determinar el trabajo periodístico, ¿no? Entonces, la pregunta en sí debería ser más bien, ¿quién o qué idea es la que se me está presentando? ¿Quién sustenta esa idea? ¿Con qué objetivo me están presentando eso? Si ese periódico o si esa persona tiene una doble agenda, ¿ya? Si tiene una intención especial al presentármela. Yo recuerdo hace muchos años donde alguien me mostraba una denuncia que tenía con respecto a ciertos personajes y la denuncia era muy grave y yo la vi en la página, pero cuando yo le hice ver de dónde venía esa fuente, y era un blog, era una página absolutamente dudosa porque hablaba en términos despectivos de muchísimos pobladores, era una página racista además, pues claramente esa información ya estaba en duda, ¿ya? Porque inmediatamente es cuestionable cuál es el matiz ideológico que sustenta la necesidad de presentar esa información. Entonces uno debe buscar las formas más confiables que me permitan entender ese fenómeno de una manera más coherente y sin menos filtros, perdón, y sin menos ideológicas, que son las que en últimas están siendo motivadas por intereses de corte corporativo, empresarial, también de corte político. Yo les recomiendo a todos, y eso ya es parte de la tarea personal, pero el que tenga cómo apuntar y quiere investigar un poco esto más y saber cómo se producen todos estos fenómenos en el trabajo del periodista, busquen términos como el siguiente. Tienen que buscar cosas, ¿qué significa la autorregulación periodística?
estadística, ¿no? Eso uno. Trabajar sobre el concepto de desinformación. Otro concepto muy importante que debería revisarse son las fake news, sobre el que se ha hecho bastante y sobre el que se alerta en varias instituciones porque el exceso de esas fake news ha causado bastante problema. También saber y tener el concepto claro de qué implican los medios de comunicación dominantes y cuáles son los llamados alternativos. Conocer muy bien qué es el modelo de propaganda y también saber y conocer qué es el silencio informativo. Todos estos factores, a la hora de la verdad, y más aún en un problema tan grande que a nivel mundial está tocando como el del COVID, entran en acción. Eso sería interesantísimo, pero se nos excede y se nos va en el tiempo para poder explicarlo, ¿no? Pero uno podría ir uno a uno tratando este tema de una manera mucho más precisa. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evaluar las fuentes de información? Aquí ya es la parte práctica de todos esos elementos teóricos que en el inicio les dije. Entonces, lo primero es que es muy importante tener en cuenta qué o cuáles son los argumentos a los que se refieren los datos y saber si estos pueden ayudar a sostener las conclusiones en las que están, a las que quiere llevar el artículo o el documento o el video. Es decir, revisar muy bien qué argumentos me aporta y saber esos argumentos bajo qué datos se sustentan. A su vez, saber si esos datos me están llevando a las conclusiones necesarias. Por ejemplo, cuando uno ve las teorías de conspiración sobre el COVID, uno puede encontrar argumentos muy interesantes y que llamativos que uno dice, uy, ojo, pero esto me pone a pensar, me pone a dudar. Pero fíjense los datos. Resulta que cuando los datos se recogen, son básicamente anecdóticos. O es que me dijeron, o no se sabe con seguridad, o me parece que se voló un señor de, pero nunca se logran identificar de manera clara ni contundente. Es decir, que en última se basan en rumores. Y por lo tanto, ese elemento ya flaqueó y las conclusiones a las que me llevan no son las más adecuadas ni las más creíbles. Entonces, es muy importante saber esto porque si uno parte de hechos erróneos, por lo general los argumentos van a tender a ser erróneos. Y desde el principio se nos está terminando digamos, la conclusión a la que deberíamos llegar ya queda chueca, ya está mal planteada. Cuando se acepta eso y se asume que eso es una verdad, a pesar de que los hechos son lo que nos están diciendo es lo contrario, se pueden generar al menos 4 tipos de distorsiones cognitivas que son fuertísimas de quitar a la hora de tratar este tipo de cosas. Uno, primero, la distorsión. Otro, la especulación. La tercera son los comentarios desorientadores. Y la cuarta es la exageración. Todas ellas pueden llegar a apuntar en el mundo complotista o en el sentido de las teorías de conspiración. Todas ellas pueden llegar a quedar allí. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque se partan de hechos que claramente están mal interpretados, la persona sigue insistiendo en tratarlos o pensarlos de esa manera, pensarlos de la manera como a él le gusta. No se olviden que aquí hay un papel muy fuerte y terrible y a la vez supremamente cuestionable, que para mí no es simplemente más que un sinónimo de mentira, a concepto disfrazado y eufemístico de la posverdad, ¿ya? En la que se apela más al yo quiero y yo deseo que a lo que es real, a lo que verdaderamente aconteció. Y la gente prefiere automentirse, seguir en sus devaneos e ilusiones que hacer las cosas de la verdad. Entonces, las noticias basadas en la posverdad lo que quieren es darle contentillo muchas veces a las personas en lugar de enfrentarlas a lo que claramente está. A su vez, estos 4 tipos de distorsiones cognitivas, la especulación, la distorsión, los comentarios desorientadores, la exageración, pueden ser tratadas con, digamos, con unos criterios que nosotros deberíamos tener para tratar las fuentes de información, que son los siguientes, ¿ya? Es decir, si utilizamos estos 4 criterios, nos podemos ayudar a salvar o a entender que no, esa información que se me está pasando no es la más adecuada. Primero, preguntarse siempre por la calidad de la fuente. Es decir, ¿qué grupo, entidad, institución me está transmitiendo esa información?
es la calidad de la fuente. No es lo mismo el blog de alguien cualquiera con unas ideas locas y chifladas a un blog o una página de una institución que tiene fuentes de información cruzada y que se pueden determinar y que reciben información de todo el mundo. Ahora, ¿eso hace que sea creíble y sea necesariamente mejor? No, por supuesto no. No quiere decir que todo lo que entregue la OMS es absoluta y verdadera palabra de Dios y pare de contar, pero tiende a ser más fiable. Tiende a ser más fiable porque uno puede corroborar las fuentes de información y saber, o sea, tiene más abundancia de información de la cual él toma y hasta las decisiones que está diciendo, las conclusiones a las que lleva. Lo segundo, hay que ver la integridad de la fuente. Fuente puede ser buena, pero qué tan íntegra y qué tan regular en el tiempo ha sido la forma de presentar esta información. Por ejemplo, un caso llamativo es el New York Times. La gente diría, no, es un gran periódico, pero resulta que el New York Times en términos de la ciencia ha cometido muchísimos fallos. No sería un periódico en el que se basaría para entender un tema, ¿ya? Porque los periodistas han logrado muchas veces ellos sin preparación mínima académica para entender ciertos textos, transmitir mucho de las ideas falsas que la gente tiene. Aquí llega otro tema que de pronto a algunas personas les tomará, no les gustará lo que diga, pero por ejemplo, gran parte de las mentiras que se crecieron en torno a digamos, al tratamiento científico hecho con los transgénicos vinieron del New York Times, cuando en realidad los transgénicos es una técnica que puede ser utilizada tanto para bien como para mal en eso. O sea, el transgénico en sí es simplemente un mecanismo de trabajar con la materia, en este caso con las semillas, que evidentemente puede llegar a ser utilizado para mal, pero también puede ser utilizado para bien, como por ejemplo para recuperar semillas cuando logren ellas genéticamente ser trazadas y reconocidas cuál es el encadenamiento molecular que tienen. Lo tercero, perdón, es calificar la fuente. Siempre tenemos que ver qué tan calificada está esa fuente por otros usuarios. Eso se puede ver en muchas páginas y se puede determinar para saber qué tan valorada es esa fuente por otras personas, no solo bajo mi criterio, sino el criterio de los demás. Y por supuesto, lo cuarto es la reputación de la fuente. ¿Qué tanto reconocimiento tiene, no solamente por el hecho de ser calificada, sino en el ámbito internacional y científico, cómo es reconocida esa fuente? Entonces, cuando ustedes logran pasar estos cuatro criterios, ustedes van a ver que tal vez las páginas que ustedes encuentran, pues no los logran pasar, otras logran todas, otras logran solo una. Y eso también debe ayudarnos a entender cuál es el grado de veracidad que nosotros deberíamos tener ahí. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué es lo que yo sugiero? Que debe haber una preparación en digamos, a nivel universitario, y especialmente en este caso, ya que ustedes son estudiantes de comunicación social, una preparación muy, muy, muy acertada en dos ámbitos. Uno, la divulgación científica, y eso implicaría saber leer ciencia, ¿ya? Pero eso nos llevaría a otro punto que me parece que es el más importante, y es el de generar un periodismo científico. Es decir, hay una necesidad de ser un periodismo científico. Alguien dirá, no, pero es que la ciencia es la química, la física, la ciencia es la biología. El periodismo también puede ser científico, porque la ciencia no se trata de instrumentales en sí. La ciencia no se trata si me pongo una bata blanca o si tengo el pelo raro a lo Einstein o si hablo en cálculos extraños. No, la ciencia es una actitud que nosotros generamos para resolver problemas en la vida, tanto cotidiana como en preguntas muy trascendentales. Y simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar y buscar las cosas tal como son, en lugar de entenderlas como nos gustaría que fueran, que eso es lo que hay que distinguir allí. Eso llevaría a que el periodismo trate los temas de una manera científica. Eso no implica que no deja de ser emocional o que debe dejar de ser emotivo o artístico. No, por el contrario, eso es una forma en que el pensamiento del periodista se acompaña a sí mismo para poder estudiar de una manera mucho más completa
la información que recibe y tratarla de una manera mucho más adecuada. Entonces, pues bueno, no sé si sea más, yo creo que es bueno pasar a las preguntas. Caro, te paso la voz. Si hay dudas, no quiero tampoco llegar a exagerar en mi exposición, porque me parece que debemos pasar un momento a las preguntas y que también participen los estudiantes. Espero Bueno, haya sido claro la información y que les haya servido lo que hasta el momento vengo exponiendo. acá el profesor Alex López nos pregunta tres cosas. ¿Te las digo todas tres o te las Yo voy? alcanzo a leer algo acá de que Alex mandó, sí, pero si quieres, informales mientras yo voy leyendo a los otros que están viendo acá la charla Ujú. para poder, mientras yo la leo. Bueno, Alex nos dice por qué considerar el valor de la ciencia sobre otros discursos y en ese sentido confiar en los postulados de sus portavoces cuando nos enfrentamos a un predominio del capital sobre el saber, tal como lo mencionas. Esa sería una. La otra pregunta sería, Sí, no vivimos tiempos de ciencia al servicio del capital. Y sobre eso se ha estructurado un andamiaje de sobrevaloración precisamente en los papers y la legitimidad de los mismos simplemente por el hecho de ser publicable. Y la otra, ¿qué tal útil es hoy un discurso científico que no logra aterrizarse a las necesidades cotidianas y da pie precisamente a la especulación? sí. Son buenas, interesantes las preguntas. La primera que yo trataría, ¿no? Que dice que por qué considerar el valor de la ciencia sobre otros discursos y en este sentido confiar en los postulados de sus portavoces cuando nos enfrentamos a un predominio del capital sobre el saber, tal como lo mencionan. Ahí hay dos cosas en esa pregunta, hay dos elementos. La primera es que el elemento no es tanto de poner o valorar a la ciencia sobre otros discursos, sino que la ciencia debe ser acompañada por esos otros discursos, por lo tanto, ni sobreponerla ni tampoco infravalorarla, sino que esos otros discursos deben aprender también en el sentido en que hay una realidad tangible y que es objetivamente reconocible y que podemos verificarla a partir de ya sea la experimentación, ya sea los datos concretos que podemos obtener y a la vez mejora, por el contrario de eso. Un ejemplo sencillo, yo creo que tal vez lo decía Carl Sagan con respecto a la teología alguna vez en el punto azul pálido en el espacio, donde él decía que le llamaba mucho la atención cómo algunos creyentes en Dios le tenían muchísimo miedo al hecho de que astronómicamente se descubrieran nuevas cosas y el mundo que ellos pensaban que era pequeño, porque estaba muy determinado por ciertas narrativas bíblicas digamos, localistas y muy básicas y muy elementales, le tuvieran miedo a que el mundo se expandiera cuando en realidad debería ser una oportunidad para crecer, ¿ya? Debería ser una oportunidad para que esa visión de Dios se ampliara. Entonces, yo lo que no encuentro es que haya un reduccionismo, lo que encuentro es que en realidad la ciencia amplía sobre campos en los que se está profundizando y por supuesto hay planteamientos políticos allí. Por supuesto, debe trabajarse sobre eso, pero eso es un trabajo que debe tomarse entre todos, entre la ciudadanía y las instituciones, los grupos, las universidades deberían ayudar a la población a tener más criterio para identificar a la ciencia. Es más, incluso en otras charlas que he hecho en los jueves temáticos que tengo, que a propósito los invito ahorita en la noche para que participen, eh, la, hay que acompañar muchísimo a la ciencia con el pensamiento crítico. Y ahí es un papel importantísimo el de la filosofía, porque ni todos los científicos saben preguntarse adecuadamente, ni todos hacen un examen crítico sobre sus acciones. Y eso debe ir acompañado allí. Y eso, por supuesto, va de la mano también del trabajo ético. Hay que hacer científicos cada vez más éticos. Es decir, porque la ciencia resuelva especialmente temas que tienen que ver con cómo funciona la realidad, no quiere decir que sepan cómo la realidad opera en todos los ámbitos necesariamente, porque las consecuencias no son solamente de aquello que se está estudiando, sino que las consecuencias tienen que ver con todo el entorno que está siendo afectado por esa realidad que se estudia. Eso implica otra cosa.
Dice en la segunda parte de la pregunta, dice, cuando nos enfrentamos a un predominio del capital sobre el saber, tal como lo mencionaste. Resulta que la ciencia ha operado antes del capitalismo, es decir, decir o pensar que el capitalismo se ha apoderado de la ciencia es en parte mitad del asunto, porque la ciencia es anterior a todo sistema de producción capital porque simplemente se resuelve, o sea, es tan científico un bosquimano que resuelve cómo ver el mundo y cómo saber cuáles son las huellas de los animales que está buscando, como es igual de científico una persona que sabe operar y descubrir nuevas cosas, no solamente por lo que se le ha dado por tradición, descubrir a partir de ciertos elementos que la misma cultura le provee, pero hacerlo con un raciocinio y una lógica interna muy interesante cuando descubre nuevas plantas en la selva. Es decir, la ciencia no es, y eso es uno de las peores cosas que ha hecho creer el neoliberalismo, es pensar que ellos son los agentes y que son los productores de la ciencia en sí. Sin duda alguna, y eso es una tesis que sostiene, y para mí no es muy viable y no es muy cierta, autores como Yuval Noah Harari, él sostiene que la ciencia no hubiera podido surgir sin el capitalismo, lo cual no es tan cierto porque en el socialismo, mientras se mantuvo y no fue un imperial socialismo como el de la Unión Soviética, se produjo mucha ciencia. Fueron los rusos los que tuvieron la capacidad de hacer naves y satélites que llegaran mucho antes que los de Estados Unidos y no estaban bajo un modelo capitalista. Entonces, llevar y privatizar la idea, y eso es un efecto del liberalismo, hacer pensar que es privada la ciencia y solo es para mí, eso no es cierto y es bastante cuestionable. Sino que por lo menos yo en términos de la antropología veo que la ciencia es un valor transcultural y todos los seres humanos lo podemos trabajar y lo hemos hecho, nada más que tenemos que hacerlo y coordinar muchas veces las proposiciones lógicas, matemáticas y del conocimiento necesario para poder hablar un lenguaje común, ya sea bosquimano, chino, colombiano, trabajar en los ámbitos de descubrir la realidad bajo un lenguaje no monolítico, pero que sí ayude por lo menos a coordinar esas ideas. Y la segunda pregunta hablaba sobre lo publicable. En efecto, dice, no vivimos tiempos de ciencia y servicio al capital y sobre eso se ha estructurado un andamiaje de sobrevaloración y precisamente en los papers y la legalidad de los mismos simplemente por el hecho de ser publicable. Es cierto, es cierto en el punto, en la medida en que incluso aplicando el método del pensamiento crítico, los papers en sí mismos no es que sean palabra de Dios ni que determinen las cosas, ellos mismos deben ser revisados. Y las revistas mismas llamadas especializadas han tenido o han pasado por encima muchísimas cosas que son problemáticas a la hora del examen y a la hora de que se revisan. Hay que entender algo importante y es que la ciencia nunca resuelve las cosas en un solo momento. Al ser corregible, esos papers no son para creerlos, esos papers son para que se revisen, para poder saber si eso en verdad está produciéndose y puede ser contrastable en la realidad. Un ejemplo sencillísimo, y sobre eso estaba tomando algunos apuntes, a ver si algún día se me ocurre escribir, es sobre la cantidad de teorías fallidas que han existido en la ciencia. Podemos hablar del flogisto, podemos hablar del átomo cuadrado, podríamos hablar de la histeria femenina, podríamos hablar del propio terraplanismo que en algún momento funcionó, no el terraplanismo de ahora, sino cuando se funcionó como teoría en un tiempo atrás y que se basa en una posición filosófica que es el cetetismo y es pensar que las cosas son como yo las veo, o sea, un empirismo radical y la ciencia falla. Pero esas fallas, la diferencia es que están dispuestos a corregirlas de manera inmediata, tanto en religión como en filosofía, como en política. Muchas veces esas fallas se continúan y por el contrario se ideologizan y se vuelven motores para generar colectividades que creen a pie juntillas muchas veces de eso que está planteado allí. ¿Ya? Muy pocas veces uno encuentra en el ámbito de la religión gente que se cuestione cosas. Los hay, por supuesto, pero que estén dispuestos a cambiarlas de un momento a otro porque pues se tirarían todo el edificio.
Y la tercera pregunta dice, ¿qué tan útil es hoy un discurso científico que no logra aterrizarse a las necesidades cotidianas y da pie precisamente a la especulación? Sigue siendo totalmente útil y de hecho existe algo que también debería acompañar a lo que yo dije al final de la teoría, hablando del periodismo científico y de la divulgación científica, la necesidad de estas dos cosas. Y otra cosa importantísima que debe surgir es la ciencia ciudadana. Es decir, el acompañamiento que la ciudadanía debería tener con la ciencia para ayudar a verificar, aportar datos y a contrastar la información recibida para determinar cuál es su acción política. O sea que al respecto sí se está trabajando en el ámbito científico para poder llegar mucho más allá y, por supuesto, entender esto más en el ámbito de lo cotidiano. Listo, Caro, ¿qué más? Bueno, también Carlos Zapata pregunta, desde la mirada de Foucault sobre las instituciones y los organismos de control, la teoría de conspiración generada desde agentes de la sombra y formalismos matizados en lectos alcanzables, ¿no serían también instituciones formadas para generar controles y mecanismos desde una mirada no oficial? ¿Seguiría comprobándose entonces la vigilancia y el control desde otros mecanismos? Sí, lo que pasa es que la crítica que le hago a Foucault es que el estudio que él hace a las sociedades y a las instituciones, si bien puede ser irse hasta los resquicios, termina siendo precisamente algo que ellos muchas veces desde esta escuela termina atacándose y es el reduccionismo. ¿Ya? Me llama mucho la atención, por ejemplo, que de manera bien paradójica Foucault se utiliza en algunos sectores de izquierda, y especialmente neomarxistas, cuando especialmente Foucault fue tremendamente antimarxista, porque vio en el marxismo el ejemplo preciso de estas instituciones que querían llenarlo todo y ser los vigilantes absolutos, ya como ocurría en la Unión Soviética de ese entonces y que terminaba pues y que obviamente llevó al fracaso de ese sistema porque eso es insostenible, un sistema así. Pero la pregunta yo creo que apunta más sobre el problema de la vigilancia y el control, que es un problema que en últimas tiene unos arraigos filosóficos grandísimos, ¿no? Y tiene que ver mucho sobre algo y es la necesidad de seguridad. El problema es que nosotros estamos en este momento en dos mentalidades diferentes de qué es seguridad y cómo nos sentimos seguros frente al otro. Hay personas que se sienten seguras porque están al lado de otras personas y pueden compartir en comunidad. Hay personas que se sienten totalmente seguras en la soledad. Entonces, es muy paradójico y hay algo interesante que nosotros debemos entender, y es que una sociedad se comprende a partir de las contradicciones que están internamente en ella. Y una de las contradicciones más fuertes de nuestra sociedad es que sabemos que tenemos que producir colectivamente, pero nos encanta el individualismo, ¿ya? Entonces, las personas se sienten en este momento agredidas porque el individuo está siendo atacado políticamente, se supone, bajo una idea del control a partir de esto, pero a la vez, atención, nosotros defendemos ese individuo. Lo que pasa es que no lo defendemos en la casa encerrado, ¿ya? Sino que lo que necesitamos es tenerlo en acciones colectivas. Entonces, la misma gente que critica al individuo atrapado exige que ese individuo, si salga a protestar, salga a generar un ambiente totalmente subversivo. Mi pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tiene que esperar al COVID? Resulta que, resulta que en realidad este tipo de situaciones son contingentes y son situaciones que ni los gobiernos ni las personas estábamos dispuestas a esperar ni sabíamos que iba a ocurrir. No era parte de un programa. Es más, se le sale al programa. Y el gran problema para el capitalismo es que, y los imperios, en especial el caso de Estados Unidos y China, que los dos buscan y tienen un sistema totalmente imperialista, es que no quieren hacer ver o que la población se entere que se le está saliendo del control porque eso demostraría menos poder, ¿ya? Y que eso hace que no, digamos, se pierda no solo la confianza, sino que además pueda llegar en algún momento a generar planes para subvertir ese poder. Entonces, no veo eso. Y ahí Foucault, pues claramente es uno de los autores que a mi modo de ver ayudaron a alimentar al menos y a darle un tinte académico a las teorías de conspiración.
y en realidad para un análisis sociológico serio no aporta nada. Y es duro lo que digo y alguien dirá, bueno, ¿usted quién es frente a Foucault? Pues no, pues soy yo, pues ¿qué puedo hacer? Pero me parece que no aporta nada en un estudio serio en términos de la sociología. Bueno, Pablo, con esto terminamos la ronda de preguntas. A todos los participantes quiero recordarles las redes sociales de Pablo Otero. En Instagram lo pueden encontrar como @Pablo y sus mundos y en Twitter como @PabloOtero79. Recordándoles también, Pablo, los envíos que haces los jueves en la noche para que las Sí, personas se estoy conecten. haciendo, en Pablo y sus mundos pueden seguirme, Pablo y sus mundos en Instagram. Estoy haciendo unos envíos, les llamo los jueves temáticos. El día de hoy lo voy a tratar sobre una propuesta que hice en 10 párrafos, muy sencilla, el que yo quiero que el que quiera se pueda sumar para generar un texto más grande, que podamos alimentar y que sea una carta ciudadana para enviar a las instituciones en las que propongo qué es lo que se podría hacer o debería hacerse eventualmente cuando pueda llegar a reaparecer una pandemia, porque eso es parte de la naturaleza, que puedan aparecer este tipo de cosas y deberíamos estar preparados. Pero eso, por supuesto, lo hago teniendo en cuenta que hay que asumir ciertos valores culturales y, sobre todo, comenzar a generar algo que yo llamo una cultura planetaria. Ya no vernos tanto en términos nacionalistas, aunque las nacionalidades pueden llegar a ser relevantes, pero tenemos que aprender a vernos ya no como de una determinada particular zona, sino como seres humanos, parte de un mismo planeta. Muchísimas gracias, Bueno, Pablo, no, gracias a por todos el y gracias por tiempo. la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos a todas las personas que están conectadas que mañana viernes desde las 10 de la mañana se estará realizando la presentación de los semilleros de investigación. Gracias por compartir estos espacios que brinda la Facultad de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán en el marco de la Semana Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vale, no, listo. Te agradezco enormemente una. que hayas estado en este espacio. No, gracias a ustedes también por la invitación. Vamos a subir Pablo, las mil redes gracias. con una nota y te la Vale, voy a vale. dar, ¿vale? Vale, no hay problema. Listo, de una. Gracias. Un saludote y espero que estén bien todos, ¿vale? Súper, mil gracias. Vale, Carlos, de una.